Bendiciones. Miren, Israel acaba de bombardear a Irak. Eso se produjo en el día de ayer. Y vamos a dar algunas informaciones. ¿Cuándo comienza el conflicto entre Israel y no Israel e Irán? Porque ellos vienen peleando desde el 14 de mayo de 1948. Está el pleito de Israel-Irán, o mucho antes que eso. Pero vamos a decir dos cosas. Primero, ¿cuánto afecta a la República Dominicana y el Caribe esta guerra que pudiera escalar? Porque Israel ha dicho, escuche bien, Israel ha dicho que este bombardeo obedeció a un sinnúmero de objetivos donde están lo que son los preparativos para las armas nucleares, y también unos objetivos de un personal. Se habla de un general que pudiera haber fallecido aquí, y se habla de algunos científicos. Israel se caracteriza y se ha caracterizado durante mucho tiempo por boicotear lo que son las preparaciones de las armas nucleares de parte de Irán. No son uno ni dos científicos que Israel le ha dado de baja en los campos. Hubo un científico que lo mataron saliendo de su casa. Lo mató el Mossad israelí, uno de los organismos de seguridad, de inteligencia más preparados del mundo. Creo que la República Dominicana debe de preparar un organismo de inteligencia, porque creo que la situación de Israel con Gaza y todo ese entorno de personas que odian a Israel y que quieren hacer desaparecer a Israel, también lo tiene la República Dominicana. La República Dominicana tiene un entorno que lo quiere hacer desaparecer, que está en el sur de la isla Hispaniola, pero también tiene un entorno a nivel mundial, incluyendo, y lo he dicho y lo repito, el Vaticano. Y esto no va en contra de los hermanos de la Iglesia Católica, que lo aprecio y lo amo mucho, y ya voy a bajarle a eso de hablar en... Y si hablaré del Vaticano, no contra ustedes, porque ustedes aman a Cristo, y yo lo sé, que tengo familia católica. Pero hay un complot en contra de la República Dominicana, así como lo hay en contra de Israel de parte, aunque Israel es jodón, porque cuando Israel usted le hace algo, ellos se la vengan, y eso vamos a explicarlo aquí, porque vamos a explicar de dónde viene el conflicto, cuándo comienza el conflicto entre los árabes, prácticamente entre los árabes y esa parte y todo. Israel está rodeado de enemigos. Vamos a ver, llevar esta historia, que no quiero que dure más de 10 minutos, para ver de dónde viene el conflicto. Cuando Dios llama a Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, que le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, eso está en Génesis capítulo 12, a una tierra que yo te mostraré. Es increíble que ese problema que ustedes están mirando ahora mismo, y que es un problema apocalíptico, porque ahí pudiera estar prácticamente la tercera guerra mundial. En ese problema ustedes no ven que los Estados Unidos se están desligando y están diciendo, oye, eso no contó con la aprobación de nosotros. ¿Para qué? Para que no se toquen objetivos, intereses estadounidenses. El secretario de Estado, Marco Rubio, aclaró a Irán que no toque intereses estadounidenses, porque había unas comisiones, unas negociaciones bilaterales entre Irán y los Estados Unidos para ponerles límite a los programas nucleares de Irán, y estaban reuniéndose, había reuniones. Por eso es que cuando Israel ataca a Irán, se hizo sin la aprobación de los Estados Unidos, sino que Israel este tipo de bombardeo lo hace de manera preventiva. Hay otros sectores que dicen que también Benjamín Netanyahu, está haciendo este tipo de ataques porque él va rumbo hacia ser sentado en el banquillo de los acusados. Inmediatamente pasen los conflictos de Israel con todo su vecino, y por eso que él tiene que mantener los conflictos vivos. Eso es otro sector que dice eso, no soy yo. Cuando vamos al inicio de lo que son los conflictos entre árabes y judíos, cuando viene desde Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Bendeciré tu nombre, maldeciré a los que te maldijeren, y a los que te bendijeren bendeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Y Dios le promete a Abraham un hijo. Pero ¿qué pasa?
que ese hijo que Dios le prometió a Abraham no llegaba y ya Sara tenía 90 años. Por lo que Sara se desespera, esto es corto, por lo que Sara se desespera y le pide a Abraham que se llegue a una esclava que ellos tenían, que la habían traído de Egipto, que la habían recibido como parte de un regalo del faraón egipcio, cuando Abraham estuvo por allá, que le enamoraron a Sara, y entonces había una esclava que se llamaba Agar. La esclava Agar era de la de confianza de Sara, y ella le dijo a Abraham: llégate a la esclava para que tenga un hijo, porque ya parece que habían perdido la fe de las promesas que le había hecho Jehová de darle un hijo. En ese sentido, Abraham se dejó convencer, no sé si era porque él tenía muchos años y la esclava tenía 20. Abraham se dejó convencer y tuvo su vínculo con la esclava. Nunca te mezcles con una esclava, porque van a procrear pequeños personas, sin calificarlo, no voy a calificarlo, pero que te pueden atacar. Bueno, pues entonces la relación de la esclava Agar con Abraham procrearon un hijo que se llamaba Ismael. Inmediatamente Agar se dio cuenta que llevaba este hijo en el vientre. Comenzó como a echarle guararé a Sara, por lo que Sara dijo: esa mujer no la quiero en mi casa, llévatela con tu hijo. Y hubo un pique y echaron a la esclava de ahí. Después los ángeles se le aparecieron a Sara y le dijeron que ella iba a tener un hijo, el hijo de la promesa. Y entonces en esas condiciones es que nace Isaac. Y entonces ahí cuando nace Isaac es cuando botan a la esclava con todo hijo. Eso está en la Biblia, de que Ismael, que es de donde descienden todos los árabes, porque en la misma Biblia se le prometen que saldrán 12 príncipes de Ismael. Y esos 12 príncipes son los musulmanes y los árabes que están ahí en el Medio Oriente, que son los descendientes de Arabia Saudita. Están divididos entre suníes y sutíes. Y son todos los que están ahí, que rodean a Israel, y que entre todos son enemigos de Israel y todos quieren darle para abajo. ¿Por qué? Porque ya eso viene desde por allá, de que Sara mandó a votar a Ismael con todo y la mujer y su madre Agar. Bueno, pues entonces después, porque esto va rápido, se lo voy a contar rápido, Isaac fue criado como un hijo predilecto. Isaac tuvo entonces 2 hijos, que es donde iban a venir los hijos de Israel. Tuvo 2 hijos con Rebeca, una mujer que le consiguieron ahí, se mandó a conseguir a Abraham. Y entonces tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito, pero vendió su primogenitura. Y Jacob se quedó con la primogenitura y se fue a Ur de los Caldeos de nuevo a Jacob. Entonces se va a Harán y allí conoce al hermano de Rebeca, que se llamaba Naamán. Yo creo que era Naamán que se llamaba. Tenía 2 hijas, Raquel y Lea. Jacob se enamoró de Raquel, pero le dieron a Lea por 7 años que había trabajado. El caso es que de esas 2 mujeres que se la vieron, que ese no es el tema que tenemos hoy, nacieron las 12 tribus de Israel. O ellas tuvieron 9 hijos, porque Lea tuvo 6 hijos, Lea tuvo 4 hijos, o sea, parió Lea 4 hijos, más la esclava, más una hijita que se llamaba Digna, pero también ella puso a que la esclava pariera 2 hijos. Raquel tuvo 2 hijos, José y Benjamín, y entonces también puso a la esclava que pariera 2 hijos. Por todo eso eran 13 hijos, menos la hembrita que no se cuenta dentro de las tribus. Ahí nacen las 12 tribus de Israel. Después que Jacob tenía las 12 tribus de Israel, aquí estos son lo que le denominamos los hijos de Israel, que desde ese momento, escuche bien, desde ese momento, que estaban las 12 tribus de Israel, Jacob decidió irse del lado del padre de Raquel y Lea, Naamán, el padre de Raquel y Lea, y entonces ahí de una vez él le cayó atrás para lamberse a Jacob con todo y quitarle sus hijos y desaparecerlo.
y ahí comenzó la persecución en contra de los hijos de Israel. Él luego lo dejó ir porque Dios le dijo al hombre que le dejara a Jacob tranquilo, y entonces Jacob cuando se iba con sus mujeres, con todos sus hijos, y allí se encontró con Esaú, que él le había engañado, lo había engañado y le quitó la primogenitura. Y ahí fue otro ataque que tuvieron los hijos de Israel. Después pasó eso, parece que Dios vino, se le metió en la mente a Esaú para que no atacara a Jacob. Los niños estaban chiquitos, los hijos de Israel, pero ya cuando estaban hombres, los hijos de Israel también tuvieron un problema, y fue que violaron a Dina, la hija. Pues ellos vinieron y mataron a todos los hijos de Siquén. Entonces Israel ha tenido, esas 12 tribus de Israel han pasado por cosas que ustedes no se imaginan. Si yo me pongo a contar, le amanecemos contando. Bueno, le vamos a contar algunas de las cosas básicas. Vino una hambruna en el mundo. Vino una hambruna en el mundo que fue para que desapareciera el pueblo de Israel. Porque hay que... Si no contextualizamos quién es el enemigo de Israel, el enemigo de Israel no son los árabes, el enemigo de Israel no es Irán, el enemigo de Israel el enemigo de Israel es desde su propia esencia, desde el primer día que Israel se constituye como los hijos de Israel, hay un enemigo que se llama Satanás, que ha querido hacerlo desaparecer. Yo tengo aquí 200,000 cosas de cómo Satanás ha perseguido a los hijos de Israel. Tenemos el caso de la hambruna, pero afortunadamente José pasó a ser el segundo de Egipto, y entonces él pudo, Jacob mandó a los 11 hijos que le quedaban, a los otros hijos que le quedaban, porque habían vendido a José como esclavo en Egipto. José se quedó viviendo en la casa de la mujer de Potifar, y ahí fue que la mujer de Potifar le levantó una calumnia, fue a la cárcel, allí se encontró con el copero y el panadero, y entonces ahí es que el faraón tiene un sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. El copero, que fue el que se salvó, que José le había adivinado el sueño, bueno, pues se lo lleva al faraón, y entonces es que le hace la historia de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, y entonces el faraón pone a José como el segundo de Egipto, y por esa razón el pueblo de Israel no es eliminado. Fíjate cómo esta historia es una historia espectacular de que el pueblo de Israel se libra de ser eliminado de esa hambruna que Satanás le pidió permiso al Señor para mandar esa hambruna para embromar al pueblo de Israel. Posteriormente, después que se quedaron en Egipto como esclavos, allí lo iban a morir todos. Incluso el faraón mandó a matar a todos los primogénitos un tiempo. Y gracias a Dios, Dios envió a Moisés para sacar el pueblo de Israel de allí, de Egipto, porque como esclavos, la intención de Satanás era matarlo a todos con esclavos. Luego Moisés lo sacó para llevarlo a la tierra prometida a través del desierto, y en el desierto Satanás por poco cumple su prometido, porque todos los que salieron de Egipto, menos Josué y Caleb, murieron porque duraron 40 años en el desierto. Allí lo atacó el enemigo, lo hizo construir un becerro de oro, pero Dios tenía a Moisés, que Moisés hablaba con Dios, independientemente de todo eso. Mientras Dios hablaba con Moisés, Satanás hablaba con los israelitas abajo, y lo hizo y se mantenían sublevados a pesar de todos los milagros, y a pesar de las 7 plagas que Dios envió a Egipto. Los israelitas no creyeron porque son incrédulos, porque los israelitas son incrédulos. Hoy en día no creen en el Señor Jesús, que después le hablaremos de eso. Bueno, entonces ellos pasaron el desierto, y entonces Josué lo llevó allí a la tierra prometida. Entraron a la tierra prometida y allí son gobernados por jueces. Después llega el primer rey. Escuche bien, el primer rey de Israel es Saúl, porque ellos pidieron que le pusieran rey, Dios no quería. Fue Saúl. ¿Y ustedes saben quién mata a Saúl? Para que ustedes entiendan cuál es el problema de Israel con los otros vecinos del Medio Oriente. A Saúl lo matan los filisteos, según cuenta la Biblia, no lo estoy inventando yo, pero en la Biblia. Lo matan los filisteos. A Saúl, que era el primer rey de Israel, lo matan los filisteos al primer rey de Israel junto con su hijo Jonatán. ¿Ustedes saben quién eran los filisteos? Los palestinos. Palestino significa filisteo. Es el nombre de ellos. Lo mismo que estamos bombardeando hoy. Y ustedes ven esa guerra de que no, que Israel ha matado más de 100,000. Ellos le mataron al primer rey de Israel.
¿Ustedes creen que es una historia que viene de allá, de lejísimo? Y entonces, después del rey Saúl, que fue muerto por los filisteos o por los palestinos, porque por eso esa gente no están peleando desde ahora. Los palestinos, miren la historia de David y Goliat. ¿Ustedes saben qué era Goliat? Goliat era un filisteo. Era palestino, era un palestino. Fue la historia de David, un chiquito, que era en ese tiempo chiquito. Bueno, ahora Israel es grande y los palestinos son chiquitos. La historia de Sansón y Dalila. ¿Sabe quiénes fueron los que mataron a Sansón? Fueron los palestinos, los filisteos. Entonces, toda esa guerra viene de por allá. Luego, después que matan a Saúl, cae David como el rey de Israel y tiene prosperidad Israel. Y de ahí es que viene Israel. Y ahí es que Israel puede tomar posesión de Jerusalén, que tenía otro nombre. Jerusalén se llamaba. Y entonces después del rey David viene Salomón, y después de Salomón viene su hijo Jeroboam, en la cual se divide el reino en dos. Y entonces cuando se divide el reino en dos, uno de los dos reinos, escuche bien, uno de los dos reinos es sacado por los asirios. ¿Quiénes eran los asirios? Descendientes de Ismael. Es que la guerra no es desde ahora. La guerra no es desde ahora. En el año 800 antes de Cristo, cuando ya el reino de Israel estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era el reino de Israel, que hoy se le denomina las ovejas perdidas de la casa de Israel, y que mucha gente se autoproclaman como ser las ovejas perdidas de la casa de Israel, incluyendo nosotros, los dominicanos, porque entendemos que cuando Cristo, yo expliqué eso en un video, de la mujer sirofenicia, y eso tienen que verlo en los videos, porque yo no puedo en cada video durar 2 horas explicando la cosa. Pero ustedes saben quién es que se lleva a los israelitas. El pueblo de Israel, el reino de Israel, era donde estaba Elías, Jezabel, acá, allí donde estaba el monte Carmelo, que Elías le dijo acá, porque Elías había decretado una sequía que había durado 3 años y medio, y para hacer que lloviera de nuevo, Elías le dijo acá: reúneme en el monte Carmelo los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Eso era el reino de Israel. Y ese reino de Israel fue sacado por los asirios y llevado cautivo a Babilonia y a todos los sitios. ¿Ustedes saben quiénes eran los asirios? Los hijos de Ismael. Esos mismos que están ahí, los árabes, que ya vinieron en contra de Israel. ¿Por qué? Porque aprovecharon que el reino estaba dividido en dos. Porque estas son cosas que no se lo ha contado a nadie, pero yo lo voy a decir. Que ese pleito que hay ahí ahora mismo, ese pleito no es nuevo. Bueno, pues se llevaron cautivo hasta el sol de hoy. El reino de Israel es un reino espiritual. Que a propósito, Cristo dijo que no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel es un reino espiritual, que es el que acepte a Cristo, para que lo entendamos. Bueno, pues ellos desaparecieron al reino de Israel. Pero no obstante eso, ¿qué pasó con el reino de Judá? El reino que había quedado. En el año 587 antes de Cristo, el imperio babilónico, preste atención, el imperio babilónico, que estaba encabezado por el rey Nabucodonosor, fue y sitió en la ciudad de Jerusalén entera, y se lo llevaron cautivo a Babilonia. ¿Ustedes saben lo que era Babilonia? Eran los hijos de Ismael. Ahí estaban los persas, que ya estaban ahí metidos, que después del imperio de babilónico vino el imperio medo-persa. Pero ellos vivían, ellos coexistían ahí en Babilonia, que son lo mismo iraní. Los iraníes era la misma Babilonia que se llevó en el año 587 antes de Cristo a los israelitas cautivos. ¿Y dónde fue que Daniel se le presentó y se le enseñó el fin del mundo? Fue en Irán. ¿O es que se nos está olvidando la historia? ¿O ustedes creen que ese problema que está sucediendo ahora mismo, donde Israel está bombardeando Irán, es nuevo? No, ya ellos se lo habían llevado cautivo en el año 587 antes de Cristo. Duraron 70 años cautivos los israelitas, señores, para los que nos llevan anotaciones. Los israelitas llevaron, para extrapolarlo a ese tiempo, los israelitas duraron 70 años cautivos en Irán. Sí, porque era Babilonia, pero es Irán. Después se constituyó en el imperio medo-persa, pero ya estaban los hijos de Ismael, porque es una guerra que viene de generación en generación. Le estoy diciendo que los filisteos fueron con lo que peleó el rey David en aquel tiempo. Y los filisteos
los filisteos fueron los que mataron al rey Saúl, que son los mismos palestinos. O sea, esto yo no me lo estoy inventando, eso está en la Biblia. Vaya y lea la Biblia, que eso está ahí. Todo lo que yo estoy diciendo está en la Biblia, lo que hay que leerla para enterarnos. Entonces, ya Irán se había llevado cautivo a cada uno de los israelitas. Bueno, por los mismos medos y los primos persas, el rey Darío, yo creo que fue, que retornó a Israel a su tierra 70 años después. 70 años después. Pero en el año 70 después de Cristo, después, escuche bien, en el año 70 después de Cristo, después que los israelitas mataron a Jesús, que ellos dijeron que su sangre caía sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso se cumplió de manera literal. Cuando Poncio Pilato se lavó la mano, que ellos dijeron porque su sangre caiga sobre nosotros. En el año 70 después de Cristo se cumplieron dos profecías. Una fue que el templo no quedó piedra sobre piedra que no se ha derribado. Y la sangre cayó sobre ellos porque ni un israelita se quedó habitando en Jerusalén. Todos fueron sacados de ahí. Y adivinen quién chinchó. Adivinen quién estuvo detrás de la logística para que el Imperio Romano, que hay que decir en honor a la verdad, que el Imperio Romano, que gobernaba el mundo entero, incluyendo todas las regiones árabes, pero ellos no eran en esencia árabes, porque no podemos venir a decir que el Imperio Romano era árabe, no. Pero ¿sabe quién fue que le suministró toda la logística al Imperio Romano para que sacaran a los israelitas de ahí? Porque estaban hartos de ellos y porque eran enemigos de ellos y porque vinieron de Abraham. Fueron los árabes. Y durante los árabes, después del año 70, los israelitas después del año 70, después de Cristo, no regresaron a su tierra sin que fueran atacados. Alemania, Hitler, que era un tipo, Hitler trató de eliminar a los judíos. Mató más de 6 millones de judíos en campos de concentración en Nazi. Estamos hablando antes de que se constituyera el pueblo de Israel en el año 1948. Eso fue en el año 1945, en la Segunda Guerra Mundial, que trataron de eliminarse. ¿Por qué? Porque había una campaña y había una identificación de parte de los mismos árabes que odiaban a los israelitas. Y ya porque es que la gente no sabe que esta historia está ahí. En el año 1895 se forma, escuche bien, se forma el movimiento sionista con el propósito, porque la gente no sabe. En el año 1895, tengo que tardarme para que ustedes conozcan esto. En el año 1895 se forma el movimiento sionista. ¿Para qué? Con el objetivo de volver a traer el pueblo de Israel a su tierra. Y ese movimiento se forma con mucha fuerza. Y ya todos los países árabes que circundaban todo conocían la intención del movimiento sionista. Y estos son los que preparan la emboscada a todo aquel que se hace llamar judío, para que viniera un demonio como Hitler y metiera en un campo de concentración, tanto en Polonia como en todos los países donde comandaba el imperio alemán, que estaba comandado por Hitler, para exterminar a los judíos en el año 1945. ¿Por qué? ¿Y cómo se produce eso? Porque eran identificados por los árabes. Porque los árabes ya conocían la intención del movimiento sionista de la restauración del pueblo de Israel. Sin embargo, esta persecución en contra de los judíos en el año 1945 fue la que dio al traste en que las Naciones Unidas, el 14 de mayo de 1948, declarara el Estado palestino, que era como se llamaba, que estaba en manos de los ingleses, como el Estado dividido en que Palestina e Israel convivirían allí con la parte de Jerusalén que sea en una área internacional. Adivinen qué. Los judíos aceptaron, porque no tenían tierra ni tenían nada. Ya los palestinos vivían ahí, pero los judíos no tenían tierra, aceptaron. Eso fue 14 de mayo de 1948. Adivinen qué pasó el 15 de mayo, un día después de que los judíos fueran instalados allí. Porque es que la historia tenemos que conocerla. De que los judíos fueran instalados allí en Palestina. Que Palestina no aceptó la determinación de las Naciones Unidas y que dijo que no aceptaba eso, y el 15 de mayo le declararon la guerra 5 naciones árabes, o sea, los 5 naciones árabes que eran hijos de Ismael, el mismo hijo
que Abraham tuvo con la esclava que está en Génesis capítulo 12. Después del capítulo 12, por ahí no sé a dónde que está. O sea, los mismos hijos de Ismael le declaran la guerra a los israelitas cuando son restaurados 2000 años después. Es que esa guerra no viene de ahora. Y entonces si 5 naciones árabes, entre lo que estaba Irán, entre lo que estaba Jordania, entre lo que estaba Irak, estaba Egipto, y todas esas naciones poderosas que venían de la Segunda Guerra Mundial y que tenían armas tecnológicas porque habían participado en la Segunda Guerra Mundial, no pudieron vencer a Israel, que era un estado recién constituido y que no tenía estructura, ni siquiera tenía. Solamente David Ben Gurión era el presidente, primer ministro de Israel. Era la única persona que existía el 15 de mayo de 1948. Israel tuvo que ir a la guerra un día después de ser constituido nación por las Naciones Unidas. ¿Y sabe qué pasó? Le ganó a todos ellos, pero sin Jerusalén. ¿Cómo que Israel termina siendo dueño de Jerusalén? Que en el año 1967, en la guerra de los 6 días, volvieron esas naciones árabes, los hijos de Ismael, los hijos de la esclava Agar, y le declararon la guerra a Israel. Entonces ahí fue cuando la parte sur de Cisjordania, bueno, pues fue ocupada la parte de Jerusalén, que hoy en día está la embajada americana, que el mismo Donald Trump trasladó la embajada de Tel Aviv para Jerusalén, la embajada americana, y la única embajada, creo que hay 2 embajadas, una es la de Estados Unidos y otra es la de Guatemala, allá en Jerusalén. Entonces toda la guerra de ahí para allá, la guerra del Yom Kippur de 1973, toda la guerra que Israel ha echado, y cada vez que le matan a una gente, ellos le matan 25. Cada vez que le matan, ellos jamás en el 7 de octubre agarró y se metió allá y le mató 1000 y pico de gente y los otros se lo llevaron cautivo y ellos van por 100,000. Pero ese es Israel. ¿Por qué? Porque ellos se sienten acosados. Ahora mismo lo que ha sucedido en el día de hoy en el día de ayer, lo que ha sucedido es que hay un programa nuclear de parte de Irán a los niños iraníes. Escuche bien, a los niños iraníes, desde que tienen uso de razón, lo primero que le ponen en su lengua es: Israel hay que eliminarlo. A los niños israelíes, a los niños de Irán, le dicen a Israel, le ponen Israel ahí, el Estado de Israel, y le ponen elimination en el idioma de allá, para que no me critiquen. Entonces la doctrina que se le enseña a los niños desde que están chiquitos es: Israel es tu enemigo. Y entonces Israel no quiere ver a Irán con armas nucleares. ¿Qué hace Benjamín Netanyahu? Se aprovecha, porque no le interesa que haya paz tampoco, para que entonces Israel no lo juzgue. Se aprovecha y agarra y entonces atacó objetivos nucleares de lo que es la construcción del uranio y la cosa, y los lugares donde se está construyendo las armas, las bombas nucleares, para que eso se retrase, para que ese programa de nuclear que Irán está llevando a cabo se retrase. Pero también ahí se llevó algunos de los personales de la logística. Dicen que hay un general muerto y que hay también algunos científicos, porque Israel sí sabe identificar los objetivos. En la República Dominicana, aquí ni hay inteligencia. En la República Dominicana tenemos unas bandas que hay una guerra ya de drones. Ya las bandas hay más de 400 muertos con drones de ataque kamikaze. Y pregunten si la Fuerza Armada Dominicana sabe de qué existen los drones kamikaze. En vez de ya tener conocimiento, porque si en la isla española ya se están utilizando ese tipo de armas, nosotros que somos la parte civilizada de la isla española, tenemos que tener las armas y la inteligencia necesaria para saber lo que está sucediendo allá, señores. Porque nosotros somos el Israel del Caribe. Toda la civilización entró por aquí, por la isla española. Todo lo que pasa en Estados Unidos, por aquí fue que entró. Y además nosotros somos los que tenemos la marca de Cristo y seremos atacados por el enemigo. Ya estamos siendo atacados por el enemigo desde allá, desde Roma. Ustedes lo saben, yo le he hecho video de eso. Entonces, ¿qué es lo que se está recrudeciendo en este momento después del bombardeo de Israel a los objetivos nucleares de Irán? Bueno, se está recrudeciendo la guerra que viene desde el día que Abraham le desobedecía a Dios en Génesis y tuvo un hijo con la esclava, y que han peleado en todo tipo de puesto que los filisteos mataron al primer rey de Israel. Los filisteos se llevaron cautivos los árabes a Siria, los asirios. Los asirios no eran árabes. Si alguien me lo diga, va a tener que reunirme con Gatón. Pero se supone que estos tipos tenían 12. No habían vecinos de Israel que no fueran enemigos de Israel desde aquella época.
y que se constituyeron un imperio, incluyendo los egipcios, que ustedes saben que fueron, Egipto fue después con el tiempo habitado también por árabes, con el tiempo, que están ahí, musulmanes, son los egipcios. Irán, Irak, todo eso son enemigos de Israel. Israel debe declarar la guerra una vez más. Es una guerra que viene de allá y eso no va a traer el fin del mundo porque todavía no es el fin. Ahora la Biblia dice, se levantarán nación contra nación y reino contra reino y habrá peste, hambre y terremoto en diferentes partes del mundo. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Pero no te turbe porque es necesario que todas estas cosas acontezcan. Lee Mateo 24. No te turbe. Deja que hayan rumores de guerra. Ese problema, la consecuencia de ese problema, que ya el petróleo comenzó a subir y que lo que tú echas de gasolina, si la gasolina cuesta 270 pesos, aquí no sé cuánto que está, porque yo no sé cuánto que cuesta un galón de gasolina ya, porque me fue la cosa, te va a costar 400, porque son abusadores y te le meten de más, te le crecen el impuesto. Y entonces la gasolina va a subir y los efectos de los países más pobres, como República Dominicana y todos estos países de Latinoamérica, los países subdesarrollados, son los que más sufren la embestida de lo que es que el petróleo suba. Esa guerra de Israel e Irán es probable que dure un tiempo. Por eso que los Estados Unidos no se incluye. No me ataquen con el tipo de nosotros, que ustedes van a durar mucho tirándose bombazos. Y en todo ese tiempo el petróleo va a estar subiendo y todo va a subir. Espero que ustedes se hayan identificado. Si tengo que hacer otra explicación más, vuelvo y la hago. Bendiciones. La Cámara de Diputados aprobó un conjunto de resoluciones mediante las cuales solicitan al Poder Ejecutivo la construcción y remodelación de diferentes obras para sus comunidades. Además, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, dejó conformada una comisión especial que estudiará 2 proyectos de ley sobre las candidaturas independientes encabezada por el diputado Elías Wessing Chávez. En otro orden, realizó una charla Menopausia Saludable, cómo prepararse para el cambio, presentada por la ginecóloga Priscila Jiménez, con el objetivo de promover conocimientos y herramientas prácticas para afrontar de manera saludable este proceso natural en la vida de las mujeres. Y entregó 5 pergaminos de reconocimientos a destacadas personalidades y entidades que han realizado valiosos aportes al desarrollo social y económico del país. Los pergaminos fueron otorgados al jurista y catedrático Alberto Cruz Eduardo, al empresario Pedro Juan Reyes, al Instituto Ateneo Amantes de la Luz, al periodista Carlos Manuel Estrella y al periódico digital Ciudad Oriental. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En este mes de la prevención del abuso infantil, alcemos nuestra voz para recordar que cada niño y niña merece crecer en un entorno seguro, lleno de amor y de respeto. Es nuestra responsabilidad proteger y garantizar los derechos fundamentales de los niños y las niñas. Desde el INAIPI hemos asumido el compromiso de trabajar día a día promoviendo su desarrollo integral, un ambiente sano, seguro y prácticas de buena crianza. El abuso infantil deja huellas profundas. Juntos podemos prevenirlo. Cuidemos nuestros infantes. Tolerancia cero a la violencia y al abuso infantil.